De lo que tratan esta semana entonces el curso es, a partir de un texto, no solamente el texto, ustedes vieron que estuvimos discutiendo algo mucho más amplio, eh, se trata entonces de mirar cuál es el papel de las mujeres en la ciencia, y he partido con un texto que es una discusión muy personal de la autora. Si ustedes han visto el texto, han tenido tiempo de leerlo, no solamente lo que es el propio, la propia, digamos, parte que les pedí que leyeran, ¿no es cierto? El capítulo 5, hombres y mujeres en el mundo tecnológico. Si tuvieron tiempo de mirar un poco más el texto, se darían cuenta que tiene que ver, ¿no es cierto?, también eh, con la propia, digamos, experiencia de una persona, una mujer, que se hace cargo como primera mujer en la historia del MIT, del área como la decanatura de pregrado. Eh, entonces, tiene sus características también personales. Se habrán visto el texto, dado que ella también tiene una relación familiar con la ingeniería, a través de su abuelo, su padre, su familia en general. Bien, entonces, aquí el texto tiene dos elementos, ¿no es cierto? Cómo funciona la discriminación de género y lo que estábamos mirando. Después, cómo el género condiciona el trabajo, que es lo que vamos a ver hoy día. Y después, ¿no es cierto?, cómo podemos reconstruir los roles de géneros para poder tener una relación mucho más justa, por un lado, entre hombres y mujeres, eh, y, ¿no es cierto?, mucho más armónica, y también para que todos los potenciales, todas las capacidades que en este momento estamos perdiendo por no incorporarlas, porque las mujeres no se incorporan de la misma forma e igualdad que los varones, a la ciencia, ¿no es cierto?, pueda, ¿no es cierto?, ser enfrentado. Esa es un poco la discusión. Entonces, acabamos en esto. Y estábamos revisando justamente cómo la discriminación se da o se puede entender en una institución, incluso como una institución que trata de enfrentar el tema, como el MIT, y también ustedes lo habían eh, mencionado también, ¿no es cierto?, respecto de lo que podía pasar en relación a la propia Universidad de Chile, a la carrera de ingeniería o a la carrera que están estudiando ustedes de matemáticas, o sea, ciencias exactas, ¿no? Matemática y física. Así que es un aspecto que uno podría mirar en el ámbito de este texto que estamos revisando, pero le ocurre también en su propia experiencia, y por eso es importante, si ustedes quieren y puedan, ¿no es cierto?, compartir esa experiencia a medida que vayamos mirando esto, como ocurrió también en la clase anterior. Habíamos mirado, ¿no es cierto?, que la reacción más evidente, ¿no es cierto?, que también ocurrió cuando se propuso que entraran mujeres a colegios, por ejemplo, colegios de varones, como por ejemplo, muy característicos como en el caso de Chile, como el Instituto Nacional, eh, que eso yo he visto en otras circunstancias también colegios de varones, tradicionalmente de varones, donde se ha incorporado o se ha pretendido incorporar, ¿no es cierto?, también a las mujeres, que se hable que eventualmente pueda bajar el nivel académico. Eso ocurre también. Y una discusión que se dio de alguna forma que pocos pueden sustentarla porque no tiene ninguna base científica, como ustedes comprenderán. Está basada solamente en prejuicios, pero los prejuicios sí son importantes porque la gente actúa en base a los prejuicios. Bueno, todo actúa en base a prejuicios en todo caso, y esos prejuicios, ¿no es cierto?, son principalmente respecto del supuesto nivel que pueden tener los hombres respecto de las mujeres. Ahora, cuando se pasa esa valla, e incluso, ¿no es cierto?, se entra a trabajar eh, con el estatus de profesor o profesora, eh, como ocurre también en el MIT, ¿no es cierto?, las mujeres descubren a menudo que sus carreras empiezan a contraerse en vez de expandirse a medida que avanzan en sus carreras. Lo contrario ocurre a los varones, que a medida que avanzamos en las carreras, ¿no es cierto?, tienden a expandirse, a ganar más poder, a tener, ¿no es cierto?, puestos de mayor relevancia, a hacerse cargo de laboratorio, etc. Y en el caso de las mujeres, comienzan, ¿no es cierto?, a contraerse. El motivo, evidentemente, no tiene que ver ni mucho menos con las capacidades, ni con las habilidades que tengan las mujeres respecto a los hombres, no, por ningún motivo. Eso está súper claro. Está estudiado y no habría forma de pensarlo de otra manera, digamos.
El motivo tiene que ver justamente con la forma a partir de la cual están estructuradas estas tareas asociadas a los géneros. Vamos a mirar un poco respecto a eso enseguida. También se ve, ¿no es cierto?, lo que dice la autora, el menor peso que tienen en la parte más alta de la escala institucional las mujeres, y eso nosotros lo podemos ver en la Universidad de Chile. La mayor cantidad de puestos intermedios son digamos, dirigidos por mujeres, como directora de departamento, en fin. Y hay también vicerrectorías, que también en el caso de nuestra universidad hay mujeres que participan, que se hacen cargo de esos puestos, pero en el caso del puesto mayor, digamos, de la universidad, como la rectoría, no hay mujer, nunca había una mujer en la universidad. ¿Sí? Y la vez pasada, no sé si ustedes vieron una foto, salió en Twitter, que mostraba, ¿no es cierto?, un conjunto de rectores, y digo rectores porque casi eran todos hombres, y rectora eventualmente, del Consejo de Rectores, pero de la parte que tiene que ver con un grupo especial, ya no me acuerdo cuál exactamente, y había una sola mujer. Era como la foto famosa de principio del siglo de Marie Curie, ¿no es cierto?, con Einstein y todo el grupo, Max Planck, Infinite, y todos los varones, qué sé yo, y ella era la única mujer en el grupo. Se parecía mucho a esa fotografía, no sé si conocen esas fotos, pero bueno, se las puedo mostrar porque es bien conocida, y Marie Curie sale como destacada como la única mujer de ese grupo de científicos en Europa. Entonces, a medida que aumenta, ¿no es cierto?, el poder, disminuye la cantidad de mujeres que participan. Esto prácticamente se ve a todo nivel social, también ocurre en las empresas, los que llegan a las gerencias, también ocurre, digamos, en otros ámbitos, por lo tanto no es raro que también ocurra en el caso de las carreras científicas y las carreras académicas. Evidentemente la discriminación actual no es la forma o sea, no es la forma que ocurría hace 30, 40 años, digamos. A ninguna mujer le dicen que debe dedicarse a otra área o le impiden dedicarse a la ciencia, pero se perciben las diferencias de trato y valoración. Yo me quiero detener acá eh, y preguntarles a ustedes, al margen de su experiencia personal, no tienen por qué hablar efectivamente de su propia experiencia si no quieren, digamos, pero obviamente. Pero ustedes sienten que hay diferencias de trato y valoración por el hecho de ser hombre o mujer, o eso ya no se nota tanto en el ámbito quizás que más conocemos, el ámbito académico. Sin acusar a nadie, ni mucho menos, por supuesto, no es necesario nombrar a las personas, pero si ustedes perciben de alguna manera esta diferencia de trato y valoración, o esto ya es por ser mujer o por ser hombre incluso, por ser hombre también uno lo puede percibir, ¿no es cierto?, que es más escuchado, que es más valorado. Como lo contrario de lo que ocurriría si uno sintiera eso como mujer, digamos. Dice, Ivo dice que sí, y Javiera que lo percibió mucho en el trabajo. ¿Y cómo lo percibías tú en el trabajo, Javiera? Daniel no lo percibe, por ejemplo. ¿En qué se nota que uno puede percibir esta diferencia de trato? Ya dice, de su cajero en un local de comida y todos los demás que trabajan conmigo son hombres, chuta. Y siempre, pero siempre debo pedir que me dejen hablar. Ah, bueno, es una característica muy, muy, antes de pasar al otro comentario, muy característica, muy, digamos, ¿cómo se dice? Usual, respecto de quién habla. No tiene que ver solamente con el tono de voz, de que un tono de voz sea distinto, que sea más posible de escuchar, sino que tiene que ver con lo que también dice Javiera más posteriormente, que a quién le prestan atención. Entonces, a los varones siempre nos prestan más atención que a las mujeres, y en un grupo donde hay, por supuesto, una minoría de mujeres, se nota aún más. O sea, entonces refuerza un poco la idea, porque si en la academia llegan más hombres que mujeres, las mujeres son menos escuchadas, por lo tanto van a tener menos posibilidades digamos, de ampliar, ¿no es cierto?, el área a otras, o a mujeres, o hacer entender al resto, ¿no es cierto?, que hay una suerte de discriminación, por supuesto, ¿no? Ivo antes decía
que jugando se ve todo el tiempo. ¿Jugando a qué? ¿Jugando a qué te refieres, Ivo? Videojuegos, por ejemplo, cualquier cosa. Ah, Como sí, que solo por ya. el hecho de ver a una mujer, como que la gente se sorprende, como que sea mujer, así como que, oh, una mujer, como que logró estar acá, así como en un juego gratis o cualquier cosa así. Sí, hay una propaganda de una, no sé si la vieron, después salía en la televisión, no sé si la tele, pero había una propaganda donde un tipo se da cuenta también que estaba jugando con una persona y decía, eres seco, le decía, y ella le decía, no, soy seca. Y ahí se da cuenta que era mujer y jugaba con otro grupo. Bueno, la propaganda termina donde el grupo de las mujeres termina ganando, pues parte de la publicidad, pero eso ocurre, digamos, ocurre muchas veces, sí. Cuando no se sabe, es interesante lo que dice su compañero, ya me perdí el nombre, chuta, Y Ivo. vos, Es ¿cómo interesante se lo que llama? dice Ivo. ¿Perdón? Yo sigo una persona que juega un videojuego y quería como que llegara con muchos personajes a nivel, como al nivel más alto. Y con cada personaje que jugaba, siempre como que lo halagaban mucho. Y le decían que era muy bueno, que era lo mejor, que no sé qué, y toda la gente le tiraba halagos todo el tiempo. Y en un momento dijo que él quería hacer lo mismo, pero poniéndose como algo en su voz para que pareciera que fuera mujer. Y el resto no se diera cuenta y tuvo que intentarlo como muchas veces porque eh, la gente como que lo puteaba, así como que le tiraba mucho beef, o incluso le clausuraban la cuenta porque tanta gente le decía, no, es imposible que una mujer sea tan buena, así que debe estar haciendo trampa por algún lado. Y eso ocurre, es interesante porque eso ocurre cuando las mujeres, muchas veces cuando las mujeres también, eso lo que se ve en los videojuegos refleja en la vida también, como ustedes sabrán, cuando las mujeres llegan arriba también creen que no tiene que ver con sus habilidades o sus capacidades, tiene que ver porque alguien lo ayudó, porque era pareja de otra persona y millones de cosas terribles más que uno ha escuchado muchas veces. Yo que soy más viejo lo he escuchado más porque antes eso sí se decía de una manera muy directa incluso en la universidad. ¿Mm? Ahora afortunadamente esto ha cambiado, espero que haya cambiado en todo caso totalmente, pero todavía mantiene algunas cosas. Entonces, es interesante cuando no se sabe el género, eh, se confía mucho más. Y eso sería eh, extraordinario, digamos, para el caso, por ejemplo, cuando, qué sé yo, se hacen evaluaciones de currículum o algo así, ¿no es cierto? Que tú no sepas, que seas ciego, que no sepas de qué género es, para que no te hagas para que no actúen estos filtros y estos perjuicios que todos lamentablemente tenemos de alguna u otra manera. Eh, Judith dice, quizás de forma no muy directa, dice esto es mala discriminación, pero sí hay ciertas actitudes que hacen una diferencia. ¿A qué actitudes te refiere, si leo el nombre, Judith? ¿A qué actitudes más o menos? Es como en la cotidianidad, así por ejemplo, no sé, el otro día pasó con mi mamá que fuimos al mall y pasamos por afuera de como una automotora y cada vez que vamos con mi papá se ofrecen a los autos, por ejemplo, no, que mira acá, mira allá, con mi mamá ni siquiera se nos acercó una persona y es como por el hecho de, no, la mamá con la hija, ¿cómo van a tener el poder monetario para poder comprar? Entonces no pescan. Y es como esos distintos ejemplos que no es tan directo así como, no, tú eres mujer, entonces no. Sino es como más de forma indirecta, así como que no pescan por ser mujer o que pescan más al hombre por el hecho de ser hombre, cosas así. Sí, y es bien tonto por otro lado, e inútil porque, pienso yo, porque en el caso del vendedor, porque está estudiado en Chile que las personas que más deciden, por ejemplo, las compras grandes de una familia son las mujeres. ¿Mm? O compra de un auto, por ejemplo, o la compra de una casa, qué sé yo. ¿Mm? Pero bueno, ahí se notan en cosas muy pequeñas. Javier dice que juegan online y también se esconde tiene que esconder que es mujer, qué terrible, pero bueno, es parte de cómo funciona esto. Eh, y Héctor habla de los pasos chuta, ahí me perdí, del LOL o LOI, no, ¿será algo entre ustedes o no? Ahí Es un no, juego, es un juego, es ok, un ya, me juego perdí. súper conocido online. El Ok, LOL es un ya. juego y dije de la gente que es pavo de los, no sé, como pavo, pavo. Ok, ya Pablo lo entiendo, sí, y Javier Sí, es eso. le respondo, sí, muy bien, ya, ok. Ahí sí quedan ustedes discutiendo porque ya me perdí. Y Byron dice, él dice que siento que no pasa tanto ahora, dice Byron, ahora en los juegos se ve más reflejado el acoso hacia esa persona cuando es mujer. Ay, más encima una cosa, chuta, qué terrible. Eh, y eso es lo malo, el anonimato tiene algo malo, tiene la característica que pasa en las redes sociales en general, que las personas pueden ser muy crueles porque no tienen ninguna, ¿cómo se dice?
ninguna consecuencia lo que hacen. Es totalmente, ¿cómo se dice? Irresponsable. Entonces, claro, pueden aparecer este tipo de cosas. Estoy leyendo el chat, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá ya se pusieron a hablar de los juegos, se cambiaron de tema ustedes. No sé. Claro. Alexander dice que al final, ¿no es cierto?, no hay repercusiones de lo mismo. Al ir a comer también, Ivo dice que no tampoco esta diferencias de trato y valoración entre hombres y mujeres. Sí, es Sí. que con mi pareja nos gusta ir a muchas cafeterías, pero a mí no me gusta el café. Pero a mi polola le gusta el café así como sin azúcar y muy, muy cargado. Y como que siempre me manda a mí a pedir y como que me dice, no, este que sí es un hombre. Y yo pido como el chocolate caliente con todo el azúcar que se pueda. Y es como raro que siempre se dé eso, así como que siempre, siempre me lo dicen. Y a mí ni siquiera me gusta y siempre es para ella. Y es como raro que pase eso. Que es divertido, porque están todos los prejuicios de género respecto al tema del dulce, de lo amargo, como algo fuerte, como para los varones. Claro. Sí, bueno, ahí ustedes se dan cuenta que la diferencia de trato y valoración afecta a las mujeres porque es discriminatorio, pero también nos afecta a los varones. Y eso ustedes lo pueden proyectar también a la crianza de los hijos, y yo les comentaba la vez pasada también, o otros aspectos del desarrollo de la vida, qué sé yo, una vida plena, digamos, que uno quiera realizarse como persona y también se ve como constreñido por estos prejuicios de género. Y también le pasa a Camila con su pareja, dice. Y claro, que le traiga la cuenta al varón, y es muy curioso eso, que todavía siga ocurriendo. Bien, entonces hay diferencias de trato y valoración. Eso está claro y uno lo puede notar en la medida en que recuerda este tipo de cosas, que a veces son muy, muy desagradables también, ¿no? Ahora, en el caso de nuestra profesión, de las carreras universitarias, también se refleja los salarios y el interés que las mujeres pueden tener de seguir una carrera cuando no son tomadas en cuenta como si fuera, ¿no es cierto?, un varón. A pesar de que instituciones como la propia Universidad de Chile tiene unos salarios, unos sueldos, digamos, de alguna manera predefinidos, en muchas instituciones, no sé cuál es el caso de la Universidad de Chile, para ser sincero, hay diferencia en salarios porque le pagan más a los varones que a las mujeres, porque se les valora más. O sea, es un círculo vicioso. Al valorarse más, ¿no es cierto?, también se refleja eso en el sueldo. Pero también en el interés. Si las mujeres tienen la percepción de que no van a ser tomadas en cuenta, o que no van a ser consideradas para llegar a cargos de más responsabilidad o de poder, digamos, tampoco lo intentan. Y entonces, al no intentarlo, se presentan solo varones. También ocurre eso. Para el caso del MIT, según este texto que estamos viendo, hay más mujeres solteras que hombres y sufren de mayor estrés que sus compañeros varones, que tiene que ver con el tema de los hijos. Tamara dice también, cree que las mujeres, se cree, por ejemplo, que las mujeres salen más caras, comillas, ¿no? Porque una comilla, debiera ser no, porque se van a preocupar más de los hijos, también entre comillas, ¿sí? Entonces, es un factor muy, muy interesante porque ¿por qué tendría que preocuparse más de los hijos si los hijos son de hombres, de los hombres y de las mujeres, digamos, son de la pareja, aunque no estén como pareja viviendo juntos, digamos? Eh, entonces, hay una... ¿cómo se diría? Hay una presión social porque las mujeres se hagan cargo de las tareas del hogar y sobre todo de la crianza de los hijos y de las hijas. Y eso, ¿no es cierto?, repercute en esta idea de que hay una menor valoración de lo que pueden hacer porque pueden, digamos, dedicarle tiempo a otras cosas. Byron estaba contando, ¿no es cierto?, que una prima quería trabajar por el mismo sueldo, dice que tiene un hombre, el hombre, y ella pidió igualdad y el jefe le dijo, tú puedes caer embarazada. Por lo tanto, era un factor de riesgo para la empresa. Eso es terrible, pero ocurre lamentablemente. Sí, Victoria dice que hay algo bien interesante. En la industria de la ropa siempre hay más espacio y cosas en la sección de mujeres que la de hombres. Porque también es otro perjuicio de que las mujeres compran más. Bueno, en términos estrictos, probablemente se puede probar que las mujeres compran más ropa que los varones porque hay más posibilidad de compra de ropa. Porque también está el prejuicio que las mujeres tienen que ser, digamos, bellas, por así decirlo. Hay un tema estético asociado a las mujeres,
que no está asociado a los varones. De hecho, la idea de que los varones se preocupen de su aspecto físico, de su ropa, de su peinado, o que tengan, no sé, como algún tipo de arreglo especial en las cejas, no lo sé, por siempre ha sido considerado como algo femenino, y por lo tanto es algo que también afecta esta idea de discriminatoria entre hombres y mujeres, o de los prejuicios. Claro, Camila habla de los planes de salud, que es una cosa, en los casos de la ISAPRES, que son privadas, digamos, más caro la mujer que el hombre, porque supuestamente nosotros la mujer, bueno, supuestamente no, sino que sobre todo la mujer que están con posibilidad por la edad, digamos, de tener hijos, ¿no es cierto?, o hijas, tienen como un costo mayor. Bien, todos estos elementos están, o bueno, no muy bien, sino que más bien mal, todos estos elementos están asociados a los perjuicios que ustedes lo están viendo en distintos ámbitos, cuando uno va a comprar, cuando uno va a un restaurante, cuando uno pide un seguro de salud, cuando uno, digamos, hace diferentes cosas, digamos, pero también se refleja en la ciencia y en el desarrollo de las carreras científicas. Sí, y vos sigue con el tema de que hay un cobro distinto si uno es hombre o mujer en los seguros de salud, como les sabe. No, le decía como, Ah, me si perdí. la mujer se une al ISAPRE y agrega a su pareja, es más caro que el hombre se agregue al ISAPRE y agrega a su pareja. Ah, Que también. nosotros queríamos un seguro y queríamos para toda la familia y nos salía así como estúpidamente más caro si era como mi mamá la titular o mi papá. Ah, salía más barato si era tu padre. Sí. Ah, no tenía Y idea. eso que estuviera ¿Mm? toda la familia igual así. Y en el mismo grupo, qué tonto. Sí. Sí, bueno, llega a niveles muy raros, sinceramente. Pero bueno, vamos a mirar entonces esta idea, ¿no es cierto?, que también influye en el caso de esta discriminación o estas diferencias de trato entre hombres y mujeres, es que no hay modelos diferentes, como dice la autora, alternativos a las definiciones masculinas de la vida y el trabajo. Vamos a asumir acá que la autora habla de definiciones masculinas de la vida y el trabajo. ¿A partir de qué características recuerdan? ¿Qué cosas son como eh, características de una suerte de definición masculina de la vida y el trabajo, según la autora? No sé si lo captaron eso en el texto. El proveedor, el que se toma su trabajo en serio, a diferencia de la mujer. Claro, la Como mujer una se ve cosa como, así. claro, como estuviera dedicada, digamos, a otras cosas como sus hijos o hijas o qué sé yo, y el hombre sí que se toma el trabajo en serio. Esa idea, ¿han escuchado esa idea del 24/7? Que se dice harto. En De el estar libro 20. sale también, pues, Ah, verdad, sí, que, me había olvidado. Ya, que ok. hay una parte que dice que o sea, como que se evalúa, o el hombre cuando quiere seguir avanzando como en la pega que tiene, o se la estaba tomando en serio, la única forma de como innovar es siempre estar así como 24/7 en el trabajo, así como para hacer innovación, más que como trabajar, ¿no? ¿Sí? Eso dice en el libro. Ya, pues, gracias. Entonces, eso es justamente a lo que quería apuntar. Ya a esta altura lo leí el libro, lo revisé un poco antes, pero ya me confundí. No me acordaba exactamente, claro. Eso 24/7 y eso asociado a las definiciones masculinas de la vida y el trabajo, tiene que ver con elementos típicamente asociados a la masculinidad, a nuestra cultura de la masculinidad. No significa que ser masculino o ser varón que necesariamente uno tenga que ser así, pero está asociada a la manera que uno lo crían y que uno percibe la masculinidad y las expectativas que la sociedad tiene de los varones. Y eso tiene que ver justamente con tomárselo en serio. El trabajo, como tú dices, ser 24 horas, ¿no es cierto?, disponible durante los 7 días de la semana, y ser altamente competitivo y, digamos, y ser ambicioso, querer avanzar siempre más, querer crecer, querer dominar. La típica idea del dominio, digamos, ejercido hacia los grupos, en fin, está vinculado con estas definiciones masculinas de la vida y el trabajo, donde no hay espacio para la familia, incluso a veces ni siquiera hay espacio para el esparcimiento, porque se supone que ya dedicarse un tiempo libre es como
es como claudicar al único objetivo que es el trabajo. Y el trabajo pasa a ser algo bien triste, porque el trabajo pasa a ser una definición personal de tu vida, digamos. O sea, tú eres tu trabajo. O sea, tú no eres una persona con intereses, digamos, con actitudes, qué sé yo, y con trabajo también, sino que tú eres solo tu trabajo. Y eso hace bien difícil que esas personas, cuando ya entran en una edad mayor, digamos, tengan que jubilar o se vean enfrentados a retirarse, se retiren, por ejemplo. Normalmente no ocurre. En la ciencia se da mucho, porque es un trabajo que se ve con mucha dedicación, como 24/7, donde los laboratorios funcionan, además, evidentemente sin parar, y donde se crea esa cultura muy masculina asociada, como dice la doctora, a la vida y al trabajo, ¿no? Con reuniones que se hacen a las 11 de la noche, en laboratorios ocurre. Yo he sabido de varios casos que se da, donde las personas los fines de semana tienen que estar respondiendo los correos electrónicos, trabajan los fines de semana, además, ¿no es cierto? O ahora con los sistemas actuales es peor todavía, porque mandan un mensaje no sé, por WhatsApp a las 11 o 12 de la noche y la gente lo está respondiendo. Ese tipo de modelo que es tan dañino en todo sentido, digamos, es el que las mujeres, digamos, según esta autora, se preguntan si no habría algo alternativo a esto, donde uno pudiera hacer una vida distinta. Y lo que la autora percibe también es que los varones deben ser aliados, porque nosotros los varones también padecemos por este mismo modelo, digamos, de no poder criar a nuestros hijos o cuidar a nuestros padres mayores, ¿no? A los que están en la etapa ya más con enfermedades o que son muy mayores. Por otro lado, ¿no es cierto? Por más políticas de inclusión que se hagan, por ejemplo, que las mujeres puedan entrar digamos, con ciertas políticas para que entren mujeres a la institución, o que las mujeres puedan hacer carrera al interior, qué sé yo, de la institución sigue siendo, perdón, profundamente masculina. No solamente eso, la institución genera una identidad cultural de cómo debe funcionar, y eso pasa en todas las instituciones donde hay una idea como de masculinidad. Los colegios de hombres, por ejemplo, ocurre mucho. En los colegios de hombres, donde tal vez alguno de ustedes pasó por esa experiencia de estar en colegios de hombres, no lo sé, pero yo lo puedo contar, que es una situación también evidentemente cultural de una identidad en el sentido masculinizada, completamente. En ciencia y en ingeniería esto es abrumador, dice la autora, esta identidad cultural masculinizada. Por lo tanto, no solo la institución debe dar más oportunidades o buscar incorporar más mujeres, que sería una cosa, ¿no es cierto?, que podría ayudar a que se equipare la cantidad de hombres y mujeres en la institución, sino que también debe redefinir la institución para que refleje la gama completa de las necesidades y preocupaciones de las personas. Eso no tiene que ver solamente con las mujeres. Esta es una discusión que el feminismo tiene desde hace muchos años, desde que comenzó a principios del siglo XX, donde se pregunta a las mujeres feministas si el feminismo es un asunto solo de las mujeres, que las mujeres digamos, pongan en situaciones de protesta, digamos, o reclamo, en fin, y solamente involucre a las mujeres frente a los hombres, o debe hacer lo que la autora dice, la complicidad con los varones. Esta autora, yo tengo la impresión, si ustedes, no sé si tendrán esa misma impresión de haber leído el texto, que cree que es mejor la complicidad entre hombres y varones porque nos afecta a todos. Es una forma cultural que afecta a hombres como a mujeres. A todos nos afecta. Creo que casi ¿Sí? al final, perdón, creo que casi al final del texto habla de que como el hombre tiene como un rol establecido, si es que ese rol se quiebra en el fondo, ese estereotipo se pierde, entonces como que el hombre queda en la nebulosa. Y como que así, o sea, de esa manera como que afecta, porque ¿con qué hago ahora? ¿Cachai? Si no cumple ese rol. Y por el otro lado, la mujer
que no puede cumplir, o sea, que no tiene la oportunidad o no tiene una verdadera elección. Y esa es lo que plantea la autora en el texto. Gracias, sí, claro, al final, claro, yo estoy un poco mezclando, pero al final también plantea esto más directamente, tal como tú dices, ¿no? En todo caso, es interesante esto porque significa que la redefinición de la cultura institucional y de la sociedad en general respecto del papel que jugamos los hombres y las mujeres en la sociedad, o en general la sexualidad en la sociedad, también puede generar, ¿no es cierto?, ciertos vacíos, como tú dices, en el sentido de que al redefinir el papel del varón, como que ya no queda claro exactamente qué es lo qué es lo que lo diferencia de ser, de ser una mujer, por ejemplo. O sea, si la mujer también puede trabajar, si la mujer también puede dedicarle tiempo a, digamos, y a tener, por ejemplo, la posibilidad de hacer una carrera científica, llegar a altos niveles, si quiere, digamos. Y si el hombre, por otro lado, ¿no es cierto?, asume las labores de doméstica, el cuidado de los hijos, de los adultos mayores, ya como que no habría nada que distinguiese al hombre y a la mujer, como que ninguna especificidad que le dé sentido, digamos, a una identidad. Y por lo tanto, por eso que es una cosa bien compleja esto de lograr, digamos. No depende solamente de las mujeres, ni depende solamente de los hombres, depende de toda la sociedad. Este desafío, según la autora, y yo lo creo esto, en todo caso, no solo tiene que ver con la institucionalidad que estamos hablando de la ciencia, y por eso que yo les quería un poco mencionar desde el principio de que estamos hablando de historia de la ciencia, estamos hablando de elementos que tienen que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, de una carrera científica, pero tiene que ver con la sociedad en su totalidad, y tiene también que ver con la democracia. Como lo dice la autora, ¿no es cierto?, el gran tema de la democracia actual depende de este cambio, depende del cambio que podamos lograr entre hombres y mujeres. Veamos algunos elementos, no sé si quieren agregar algo de lo que he dicho. Veamos entonces algunos elementos que la autora propone para entender cómo el género condiciona el trabajo. Lo primero que afecta, ¿no es cierto?, es el llamado esencialismo, esta creencia de que la mujer desarrolla un trabajo diferente al hombre o al revés, que el hombre es sería distinto a la mujer. En la clase anterior, cuando hablábamos, no sé si recuerdan, cuando hablamos de que el hombre, que las mujeres hacen siempre una cosa, que el hombre hace siempre otra cosa, yo respeto esas percepciones porque uno efectivamente puede haberlo visto en su vida, digamos, cotidiana, pero eso tiene que ver principalmente con la idea de esencialismo. Yo les pedí en la clase anterior que suspendiéramos un poco esa perspectiva de que hay una especie de esencia que identifica a los hombres de las mujeres, para bien o para mal, porque también podríamos decir que la esencia de la mujer es ser sensible, que la esencia de la mujer es ser, qué sé yo, trabajar en equipo, qué sé yo, colaborativa, inclusiva o que se ponga en el lugar del otro, ¿no es cierto? También esos esencialismos también afectan esta perspectiva y uno tendría tal vez que suspender o definitivamente dejar de lado esta idea, en general, tanto para hombres como para mujeres. Porque estos argumentos hacen, ¿no es cierto?, que hombres y mujeres nos sintamos incómodos, porque si la esencia del varón es solamente dedicarse al trabajo y, por ejemplo, uno quiere darle espacio para la crianza a sus hijos o hijas, también hay una suerte de incomodidad. Todo esto es una reminiscencia de un determinismo biológico que probablemente lo miremos en la próxima clase cuando hablemos de determinismo biológico, cómo se han entendido en la historia, que ha sido utilizado evidentemente para justificar la discriminación contra las mujeres. Eso no es lo mismo que el argumento que se utiliza en las sociedades teocráticas, por ejemplo, donde el argumento es que Dios determinó, ¿no es cierto?, un papel para el hombre y para la mujer, y aparece, ¿no es cierto?, lo escrito en el Corán, en la Biblia, en el Talmud, donde ustedes quieran, digamos, en la religión que ustedes miren, muchas veces justifican, ¿no es cierto?, esta diferencia de género por un determinismo que va por el lado de la religión. Este determinismo que se utiliza en nuestras culturas seculares, donde la religión no tiene un papel determinante para digamos, justificar, con casos muy excepcionales, para justificar estas discriminaciones, ¿no es cierto?, está dado por una suerte de biología. Esto justifica la discriminación contra las mujeres, pero, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, de ahí se pasa, ¿no es cierto?, a una socialización donde somos criados como hombres, como mujeres,
y bajo, ¿no es cierto?, estos preceptos. O sea, vamos a mirar después que lo biológico no es tal como se piensa para entender la diferencia entre hombres y mujeres, sino que más bien gran parte de esto procede de nuestra socialización. Cuando uno se mira, cuando uno tiene el gesto que tiene, es totalmente aprendido. Uno aprende estos gestos, aprende a mirarse y a autodefinirse como hombre o como mujer, y entonces de ahí, ¿no es cierto?, son las dificultades cuando hay personas que no calzan, digamos, también en estos grupos, porque efectivamente es un aprendizaje y una presión social que es muy fuerte. Bien. Supuestamente las diferencias entre hombres y mujeres proceden de alguna forma de diferencias que uno observa cuando uno mira a un hombre, cuando uno mira a una mujer, o cuando la escucha, o cuando ve su trabajo, en fin. Pero esto no es así, sino que más bien procede de un determinismo biológico, por un lado, y de una socialización que nos hace percibir las cosas de esta manera y actuar de esta forma. Una de las evidencias más claras que se utilizan en la ciencia y en ingeniería también, ¿no es cierto?, es que las mujeres tienen intereses asociados a lo que se llama las especialidades blandas, que ya esa expresión blanda o duro, digamos, es un poco, ya viene de una matriz discriminatoria. Por lo tanto, hay muchas menos mujeres, eso está estudiado, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, en mecánica, pero muchas más en biotecnología y astronáutica, porque ellos requieren mayor trabajo en equipo. Astronáutica, por ejemplo, ha sido un área, ustedes no lo crean, que en su inicio tuvo una gran cantidad de mujeres trabajando, lo que nosotros conocemos como los primeros que llegan al espacio, los astronautas, o los que vemos como liderando los equipos en los años 60 o 50 del siglo pasado son varones, pero la mayor cantidad de personas que trabajaban ahí, desde la ingeniería, eran, en un sentido, eran mujeres. Está estudiado también, podemos mirar las cifras aquí, no las tengo acá, pero las podemos buscar, porque están, digamos, que las mujeres prefieren áreas como biología, ciencias medioambientales, neurociencias, y prefieren menos matemática y física. Esto es interesante porque ustedes acá están estudiando justamente esas dos últimas. Ya en la clase anterior habíamos escuchado el relato de alguien, de una compañera, me parece, que le habían dicho que la ingeniería o en general las matemáticas y la física eran como muy difíciles. Y cosa que no se le diría a un varón, digamos. A ningún varón se le diría, ¿cómo va a estudiar ingeniería? Por ejemplo, que tenga aptitudes matemáticas, cuando algo complicado y difícil, y a una mujer sí se le dice, digamos, que son ámbitos difíciles. Ahora, como hay más mujeres en biología, ciencias medioambientales, neurociencias que en matemáticas y física, se cree que porque tienen aptitudes mejores para esas especialidades que para la matemática y la física. Y como se cree que tienen aptitudes mejores, entonces las mujeres también tienden a creer que les va a ir mejor en ese ámbito, o porque tienen mayores retribuciones. Esto es totalmente social, esto es sociológico o antropológico, pues se puede estudiar desde la sociología, y de hecho se han hecho estudios al respecto. Y esto actúa, ¿no es cierto?, a nivel también incluso más sutil, como habían ustedes dicho, ¿no es cierto?, el trabajo duro para los hombres, lo riguroso también, todo lo que tenga que ver con exactitud, como qué sé yo, la matemática, y lo que se asocia, ¿no es cierto?, con las cosas del medio ambiente, son definidas como para las mujeres. La autora dice que hay un grano fino de prejuicios que no siempre es fácil de ver y que a veces no nos damos cuenta. Eso es lo peor de todo, encuentro yo, que a veces uno mismo o uno misma no se da cuenta que lo tiene, y es difícil darse cuenta en algún sentido. Y eso hace que, por ejemplo, en medicina los hombres dominen la cirugía, que está asociada un poco a la rigurosidad, a la digamos, sí, a la rigurosidad, o qué sé yo, a lo que es el manejo, digamos, concentrado o de algo, ¿no es cierto? Y las mujeres más bien a la pediatría, que son las que se preocupan de los niños, o las niñas. Bueno, de hecho, las primeras mujeres que estudiaron medicina en la Universidad de Chile se dedicaron, una de ellas, ¿no es cierto?, al tema de los niños, de la alimentación, que Eloísa Díaz, y la otra, Ernestina Fernández, fue la primera mujer que se dedicó a lo que hoy día llamaríamos la ginecología. Entonces, era como un ámbito natural, entre comillas. Las áreas profesionales elegidas por las mujeres, además, ofrecen menos recompensa y económica y menor oportunidades de promoción. Y eso se puede ver en los tipos de carreras que se hacen
no solamente en ingeniería, sino que también en ciencia en general. Y esto también es porque tienen que compatibilizar las tareas domésticas con las tareas, digamos, profesionales, por lo tanto van a elegir ciertas áreas que puedan ser vistas de una manera distinta, digamos. Lo que propone la autora, ¿no es cierto?, es redefinir los roles de género para que podamos vivir en una cultura diferente a la cultura que estamos viviendo en la actualidad. Porque además la tecnología, ¿no es cierto?, también ha ido modificando. Las supuestas ventajas de ser varón en el mundo tecnológico ya no funcionan. O sea, a ver, ¿cuál sería la ventaja de ser varón en el mundo competitivo? Serían ser obviamente competitivo, agresivo, trabajar de forma individual y no en equipo, ¿no es cierto? No colaborar. ¿Y qué es lo que se ha descubierto respecto de, como el caso de Facebook, que aparece ahí, ¿no es cierto? Respecto de las innovaciones tecnológicas en la actualidad. Es todo lo contrario. ¿Qué es lo que se requiere para poder generar una buena aplicación que sea, por ejemplo, vendible en el mundo? Una app, ¿no es cierto? Una aplicación o qué sé yo, o algún tipo de innovación tecnológica. Se requiere, uno podría pensar que se requiere todo lo contrario, ¿no? Que se requiere no solamente para llegar a un mercado, algo distinto, sino que también la propia producción. Y también, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo. ¿La ciencia es una actividad que se puede desarrollar de forma aislada o ustedes creen que se trabaja más bien en equipo? ¿Qué creen ustedes que en equipo, no? Ya, entonces, como dice Diego, en equipo es muy complejo si ustedes están trabajando de forma individualista. Para trabajar en equipo, por definición, ¿no es cierto?, hay que tener, ¿no es cierto?, una capacidad de escuchar, por ejemplo. Las típicas cualidades, entre comillas, masculinas, masculinizadas, están asociadas con todo lo contrario, no con escuchar, por supuesto. Entonces, como conclusión de esta parte, se podría, ¿no es cierto?, afirmar, vamos a buscar la otra, ya, okay. Se podría afirmar entonces que la redefinición de la cultura masculinizada, masculina, para entender cómo funciona el trabajo y la sociedad en general, por supuesto, pero sobre todo el trabajo asociado a lo que es la investigación científica. Eso permitiría, ¿no es cierto?, dos cosas. Uno, que la mujer pudiera entrar en igualdad de condiciones respecto al varón, cosa que hoy día no ocurre, porque va a ser valorada de la misma forma, porque va a ser escuchada de la misma forma, y para ello entonces no basta simplemente con incorporar a la mujer, porque no sacamos nada con incorporar más mujeres, sino van a ser valoradas y escuchadas y le van a dar un espacio, digamos, muy controlado por el varón, no muy delimitado. Pero también permitiría no solamente que la mujer entre en mejores condiciones a trabajar, ¿no es cierto?, en la ciencia, sino que también sería bueno para el desarrollo del conocimiento científico, porque el conocimiento científico necesita trabajar de esa forma, necesita colaborar, necesita trabajar en equipo, necesita que la gente se escuche entre sí, pero también que escuche a la comunidad, por la cual está muchas veces actuando, aunque no, a veces la ciencia no pareciera tanto, pero la comunidad sí cumple un rol bien relevante en esto. El problema que estamos viviendo hoy día, en estos momentos, que tiene que ver, entre otros problemas, digamos, tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, un medio ambiente con grandes dificultades, digamos, para sostener, por ejemplo, la temperatura media del planeta, etcétera, que sigue aumentando de forma muy dramática. Está clarísimo que la cultura masculina o masculinizada es parte del problema y no una solución. Y la solución, si es que podría compensarse en una, tal vez vendría más bien por cambiar esta forma de concebir la sociedad y concebir el trabajo y de concebir también la investigación científica, de alguna forma.